Hermanos, gracias a los hermanos en el Ministerio de la Alabanza, de la Dirección, a nuestro hermano Robert, los hermanos en el sonido y también aquí en la alabanza. Me parece increíble cómo, sin ponernos de acuerdo, parece las alabanzas van muy encausadas al mensaje. Y ni qué decir, hermano Arturo ahorita expuso la mitad de mi texto y yo no había hablado con él acerca de lo que se va a predicar en esta hora. Así que, hermano, nos ahorró quizá unos 15 minutos por ahí de la explicación, y quizá usted dio y anotó puntos que yo todavía no tenía aquí para mencionar, pero cómo el Señor coordina, ordena todas las cosas, y al parecer hay un mensaje que el Señor quiere comunicarnos. Bueno, quiero iniciar hablándoles de algo que se cuenta por ahí. El testimonio de un hombre. Se cuenta que había un hombre que pasó al frente para dar testimonio a la iglesia, y él contó a la iglesia que cuando consiguió su primer trabajo, pues trabajó lunes hasta el sábado. El sábado había conseguido un trabajo bastante humilde, él estaba pasando por una situación muy difícil y consiguió un trabajo humilde, recibió su dinero el sábado y para el domingo él se presentó en la iglesia. Llegó a la iglesia y estaba el servicio normal, y cuando llegó el tiempo de las diezmos y ofrendas, había una voz interna que le decía: echa todo en el plato. Y el hombre se resistió al principio: pero es mi primer salario, ¿verdad? ¿Cómo echar todo? No puedo hacer eso. Y luego siguió pensando y otra vez esa voz parecía fuerte: echa todo en el plato. Y dijo: pues está bien. Y entonces echó todo en el plato. Todo lo que había ganado, su primer salario, lo echó ahí en el plato. Y estaba contando el hombre ese testimonio de lo que había sucedido muchos años atrás eso, y dijo: hermanos, si no van a creer, desde ese día Dios me ha bendecido en una manera muy grande. He sido bendecido materialmente en gran manera. La iglesia quedó impactada con el testimonio del hombre. Entonces terminó su testimonio, él pasó a su lugar, se sentó. Y había una señora mayor en la parte de atrás del hombre, sentada ahí en la parte de atrás. La señora, de esas que cacha todo en el aire, se inclinó un poquito hacia el hombre y le habló en el oído. Y le dijo: oiga, le reto a que vuelva a hacer lo mismo hoy. No sé si usted entiende, pero el hombre era rico y no sé, pero ahora tal vez le iba a costar muchísimo más trabajo poder dar que en aquella ocasión, que era una pequeña cantidad, ¿no? Yo creo que no era igual de fácil para el hombre repetir aquel acto de obediencia, ¿verdad?, que había sucedido. Y si bien es cierto, hermanos, las posesiones materiales no son malas, no podemos ser ingenuos diciendo que no son peligrosas también. Nuestro texto de hoy pondrá de manifiesto cuán peligrosas pueden llegar a ser y cuál también debe de ser nuestra actitud frente a ellas. Vamos por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al versículo 31. Esa es nuestra sección para el día de hoy, Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Y cuando usted lo encuentre, por favor, si me acompaña poniéndose de pie. Mientras doy lectura, por favor, sígame con su vista. Dice la palabra del Señor, Marcos 10, del 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Oremos. Padre Celestial, sé que estamos ante un texto que a todos nosotros nos confronta, si estamos dispuestos a ser sinceros. Su palabra aquí puede llegar a ser dura para nosotros, Señor. Pero, Padre, que así como pueda destacar la exigencia, destaque también y mucho más brille delante de nosotros la gloria y la belleza de Cristo y la recompensa que tenemos en Él. Oh Señor, ayúdenos llenando nuestros corazones y nuestras mentes de fe, pero también trayendo convicción de pecado en nuestras vidas. Bendiga esta su palabra, Señor. Úseme, por favor, para ese propósito. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Seguimos en esta sección en el Evangelio de Marcos, donde el Señor ha estado mostrándole a sus discípulos lo que significa seguirle a Él. Y tal enseñanza ha demostrado en no solamente una ocasión, pero en repetidas ocasiones, que ha sido difícil de digerir, primeramente por los discípulos. Los valores del Señor, los valores de los discípulos están en un abismo de diferencia el uno del otro. Y esto se ha puesto en evidencia principalmente en 3 episodios. Primero, cuando el Señor anunció que tenía que ir a morir. ¿Qué hizo Pedro? Lo tomó aparte, ¿no? Y dice que empezó a reprenderlo, a regañar a nuestro Señor. ¿Cómo que tienes que morir, verdad? Ahí se exhibió claramente que habían 2 mundos completamente diferentes entre lo que el Señor venía a hacer y lo que los discípulos tenían en mente. La segunda ocasión fue cuando los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino. Y el Señor les pregunta: ¿qué estaban discutiendo? Entonces el Señor, recuerden, toma a un niño, lo pone en el medio y dice: quien no se haga como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. La tercera vez en que se destaca esta diferencia tan grande, la vimos la semana pasada. Ahí en la semana pasada estábamos hablando acerca de los discípulos que estaban impidiendo a los padres traer a los niños a Jesús para que Él los bendijera. Y nosotros vimos en el versículo 14 y 15 de mismo Marcos 10 las palabras que están ahí, donde nos dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Vimos la semana pasada que la mayor parte de estos niños que presentaban a nuestro Señor eran niños de brazos. El Evangelio de Lucas nos dice que eran niños pequeñitos, probablemente de meses o de 1 año, y lo presentaban al Señor.
Y quizás la característica que más debemos de destacar de un niño en esa edad, como lo vimos con Emma, como lo vimos con Jorgito, es la dependencia. Un niño de esa edad no puede sobrevivir solo. Necesita la ayuda de sus padres y de sus tutores o cualquier persona que esté cerca allí para poder estar dándole esta atención. Y nuestro Señor entonces decía, tienen que ser como niños. Y la idea es, tienen que ser en ese punto muy, muy dependientes. Pero para nosotros adultos de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿qué significa ser como niños? ¿Qué significa ser dependientes? ¿Dependientes de quién? ¿Dependientes de qué? Bueno, nuestro texto nos ayuda a entender a qué se refería nuestro Señor con ser como niños. Así que nuestro texto va desarrollando esa enseñanza con el ejemplo de un hombre rico y con el ejemplo de los discípulos. Y quisiera desarrollar dicha enseñanza señalando 3 puntos en esta hora. Primero, vamos a ver un obstáculo, el obstáculo de seguir a Cristo. Segundo, vamos a ver la dificultad de seguir a Cristo. Y tercero, la recompensa de seguir a Cristo. Veamos entonces lo primero, el obstáculo para seguir a Cristo. Dice en el versículo 17 de nuestro texto, al salir para seguir su camino. Nada más ahí nos vamos a detener. ¿A qué se refiere eso? Un lector cuidadoso tendría que prestar atención también a estas palabras, porque no solamente nos ubican en un lugar, en un espacio, en un tiempo, pero pueden estar apuntando hacia algo más importante. ¿Hacia dónde se dirigía nuestro Señor? Bueno, en el versículo 32 y 33 nos dice que Él iba a Jerusalén, iba allá, anunciando a sus discípulos que iba para morir. Ese es el contexto de esto. El Señor está preparando a sus discípulos para su muerte y lo que significa seguirle a Él. Esa es la atmósfera que debemos de tener presente en lo que sigue de nuestro texto. Ahí es donde leemos más adelante, versículo 17. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten ustedes, hermanos, la urgencia de este hombre. Dice que va corriendo. No era común, hermanos, para alguien ir corriendo detrás de una persona. Y vamos a ver un poquito más adelante, mucho menos para alguien rico y prominente, ir corriendo detrás de alguien. Nos habla aquí ya algo de urgencia, pero también se puede notar la humildad. Dice que hincó la rodilla delante del Señor. Y observe también el respeto. Maestro bueno, le dice. Y por último, este hombre es una persona seria. Hace una de las preguntas más importantes que debemos hacernos en la vida. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Así que parece que este es un hombre bien, un hombre serio, un hombre que podría yo decir el mejor candidato para evangelizar. Es alguien que se presenta en muy, muy buenas características y nos parece a nosotros que si las puertas del cielo están delante de los hombres, este hombre que se presenta aquí parece que ya se estaba asomando adentro de las puertas del reino, ¿verdad? Viendo por dentro, ya casi adentro. Diríamos, solamente está un pasito este hombre, mira, qué serio, qué porte, qué fino para presentarse ante el Señor. Así nos parecería a nosotros. Pero, ¿cómo parece este hombre ante los ojos del Señor, ante quien todas las cosas están descubiertas? Bueno, la palabra del Señor es viva y eficaz y pondrá al descubierto los pensamientos y las intenciones del corazón de este hombre que se presenta al Señor. Y la manera que el Señor trata con él nos va a dejar asombrados por la sabiduría de nuestro Señor para tratar con las cuestiones del corazón. Ahí en el versículo 18 podemos empezar a ver algo de ese diálogo donde dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. De aquí, hermanos, se toman muchas veces los testigos de Jehová para decir, mira, ¿lo ves?
ahí dice que Jesús negó ser Dios. Pero el argumento que ellos presentan cae bajo su propio peso. Porque Jesús primeramente no dijo que no era Dios aquí. Él dijo que solamente había uno bueno, y ese era Dios. Y ellos pueden decir, mira, ya ves, Jesús dijo que no hay ninguno bueno. Y tendríamos que devolverle la pregunta y decir, entonces Jesús dijo que Él era malo. Y yo creo que ellos dirían, no quiero decir eso. Pues es que no hay de otra. Si así lo pones, eso es lo que parecería. Pero en realidad, lejos de Jesús estar negando ser Dios, si lo observamos desde la óptica de toda la enseñanza de la Escritura, que Jesús se nos presenta como el Dios vivo, como la imagen del Dios invisible, como que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como nos dice Colosenses 2:9, si lo miramos desde esa óptica del resto de los pasajes de la Escritura, lo que nuestro Señor le está diciendo a ese hombre rico son dos cosas. Le está diciendo primeramente que no estás solamente delante de un maestro bueno, estás compareciendo delante de Dios mismo sobre la cuestión más importante: ¿quién va a entrar en el reino de Dios? Y la segunda cosa que le enseña el Señor con esas breves palabras es esto: está preparando el terreno para que el hombre pueda reconocer que Él no es bueno y que el único bueno es Dios. Noten la sabiduría de nuestro Señor. Tú no estás compareciendo delante de un simple maestro bueno, estás delante de Dios y tú no eres bueno. Si el hombre se hubiera detenido a reflexionar, estas son las dos cosas que le hubieran llegado directamente a su mente. De estos dos aspectos, entonces, el Señor sigue desarrollando su enseñanza. Versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. Y todos estos mandamientos tienen que ver con las relaciones interpersonales dentro de lo que son los 10 mandamientos del decálogo, de la ley. El único mandamiento extraño aquí es no defraudes, porque ese no lo vamos a encontrar entre los 10 mandamientos, pero tal parece que es como la aplicación del mandamiento no codiciarás. Entonces diríamos que va aplicando esos últimos 5 mandamientos en esa manera. Y qué apropiado que el Señor haya usado eso, hermanos, porque eso es algo medible, eso es algo observable. Alguien puede decir, yo amo a Dios, y yo no puedo abrir el corazón y ver si eso es cierto. Pero si la ley dice no robarás, eso sí es algo que yo puedo ver. Y el Señor por eso está usando estos mandamientos, porque son cosas observables. Pero ¿qué dice el hombre? El hombre dice, versículo 20, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sería cierto? Posiblemente a los ojos de los hombres sí. No había nadie alrededor que lo pudiera señalar y decir, ¡hey, tú, me debes, me robaste! Probablemente no había nadie que podía señalar alguno de estos pecados a este hombre. El apóstol Pablo también dijo que él era irreprensible en la justicia que exige la ley en Filipenses 3:6. Hay que tomar nota también, hermanos, que cuando Dios dio su ley, no la dio meramente como una lista de reglas que seguir. Esto es lo que tienes que hacer y... No, hermanos, el libro de Deuteronomio nos deja ver en muchas ocasiones que la motivación para obedecer las leyes de Dios es el amor y el temor a Él. Deuteronomio 5:10, 7:9, 10:12, 11:1, 30:6, y solamente voy a poner el 11:1, pero noten esto, donde dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos, estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Noten, el amor es la motivación para la obediencia. La mayoría de las veces podemos saber con los hechos si alguien está quebrantando o está obedeciendo alguno de los mandamientos, pero ¿cómo reconocer, hermanos,
si alguien está obedeciendo a Dios con amor? ¿Cómo saber eso? Yo me imagino esta escena, hermanos. Me imagino la escena cuando me casé. Allí mi esposa y yo en el tiempo de los votos, prometiéndonos amarnos, respetarnos, servirnos, sernos fiel hasta que la muerte nos separe. Y de pronto, bueno, ya terminó la ceremonia y decimos, bueno, mi amor, ya es hora de irnos, vamos a nuestra casa. Y que ella de pronto diga, o que hubiese dicho, ¿verdad? No me quiero ir contigo, amor, me voy a quedar con mis papás. ¿Cómo me hubiera dejado a mí así? ¿Cómo? No entiendo. Sí, es que no me quiero ir contigo, quiero estar con mis papás, pero mañana vamos a ir. No, quiero estar con mis papás. ¿Cómo me hubiera quedado yo con eso? Pues hubiera echado el cassette atrás y hubiese dicho, ¿realmente me amaba? Todo eso que dijo de amarme, de servirme y todo eso, ¿fue entonces un engaño, una mentira? ¿No quiere estar conmigo? Gracias a Dios que no fue así, ¿verdad, hermanas? Y gracias a Dios que sé que me ama. Pero tenga eso en mente por lo que sucede después con este joven. Entonces Jesús dice en el versículo 21, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Cómo el Señor quiere ver si realmente hay amor en él? Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y aquí es donde subrayo, y ven, sígueme. Tomando tu cruz es un añadido ahí que tenemos en el texto. Luego dice en el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hermanos, aquí nuestro Señor no pretendía fastidiar a este hombre que se había acercado con muy buenas intenciones en una muy buena manera. No tenía intenciones de fastidiarlo, tampoco pretendía nuestro Señor desanimarlo. Noten ustedes, el Señor le ofreció tesoro en el cielo si le seguía. Era un intercambio increíble, era una transacción, era lo mejor que le podía haber pasado a ese hombre. Aquellas pequeñas cosas en la tierra y el Señor le ofrecía los tesoros en el cielo. No había fraude en lo que decía el Señor. Lo que sucedió es que el corazón del hombre que se escondía bajo una apariencia de justicia y de piedad salió al descubierto, mostrando que él amaba más al dinero que a Cristo, que a Dios mismo. Es ahí donde tenemos que prestar atención. Y queridos amigos y hermanos, en mi tiempo como pastor, he visto a más personas alejarse de Cristo por causa del dinero que por cualquier otra cosa y quizá por todas las demás cosas juntas. El dinero llega a ser algo peligroso. Y quizá usted va a decir, no, eso no me va a pasar a mí. No. Yo soy impermeable de esas cosas. Pero la verdad es que las posesiones son un gran peligro. Y hermano, déjeme le digo, hermana, la verdad es que no hace falta tener mucho. A veces solamente falta tener un poquito más que los demás. A veces tan simplemente falta ganar un poquito más de lo que hace un mes uno ganaba, para empezar a sentir la influencia y los efectos del dinero sobre uno. Se dice que las dos cuestiones más importantes con el dinero son estas. Uno, cómo lo obtienes y cómo lo gastas. Y a veces podemos llegar a tener problemas con alguna de estas dos, o con las dos a veces, y encontrar un obstáculo para la fe por la manera en cómo estamos obteniendo el dinero o la manera en cómo la estamos gastando. Y hermanos, prestemos mucha atención porque este joven rico que se presentó al Señor, él se quedó fuera del reino de Dios por la forma en que no quería gastar el dinero. Porque Cristo le dijo, vende todo lo que tienes, y él no quiso. Las posesiones pueden tener
pueden ser un gran peligro para nosotros. Y yo quiero rogarle para que usted considere con mucho cuidado, y lo digo con mucho cuidado también, acerca de cómo usted llega a ver el dinero, porque puede ser un gran tropiezo para la fe. Examine su corazón si hay un verdadero amor por Cristo, como si en algún momento Él pudiera llegar a exigirle, deja todo, y usted estaría dispuesto a decir, sí, Señor. Por ti, Señor, sí, Señor. O usted tendría la dificultad de decir, no. Bueno, hasta aquí hemos notado el primer punto, el obstáculo para seguir a Cristo. Y nos ha provisto una gran base para la enseñanza que sigue, que vamos a poder ver con más rapidez. Versículos 23 al 27 nos habla ahora de la dificultad para seguir a Cristo. Nos dice ahí, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí primeramente llama nuestra atención la mirada de nuestro Señor. Dice que Él miró alrededor. Es como si ya terminó de hablar con el joven rico, aquel hombre se fue, triste, decepcionado de lo que había sucedido. El texto griego de hecho dice que parecía como que una nube oscura le había cubierto su mente, su cabeza, estaba completamente desconcertado yéndose. Entonces el Señor mira a sus discípulos, esa mirada penetrante, ¿verdad?, en cada uno de ellos, como si el Señor estuviera viendo el corazón de cada uno. Apenas puedo imaginar cómo llegaron a sentir ellos, y ahí es cuando le dice 2 veces, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Y todavía el Señor hace una hipérbole, una exageración, y dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre. Un camello era el animal más grande en esa zona. Ahorita podría haber dicho una ballena azul o algo así, ¿no? Pero en aquel lugar era un camello, y entrar por el ojo de una aguja. ¿Cuándo va a poder suceder eso? Imposible. Imposible que un camello entre por ahí. Y esa era la esencia de lo que el Señor estaba comunicando, es imposible. Y lo que quizá pueda resultarnos un poco difícil de entender, hermanos, es el hecho que diga que era imposible para los ricos, como si la riqueza fuera algo malo. Y hay que entender que el Señor habló aquí de los ricos, porque en el pensamiento judío, los ricos eran los más bendecidos por el Señor. Si alguien era rico, un judío era rico, había hombres ricos en Palestina, era porque Dios lo había bendecido. Y si el Señor estaba usando al hombre más bendecido y decir que él no podía entrar, significa que todos los que estaban abajo de él tampoco podían entrar. Es la idea. No es para decir que solamente los ricos no entran y que tienes que ser siempre pobre para poder entrar. Esa no es la idea. Porque de otra manera, hermanos, los ricos que dan a los pobres estarían haciendo que los pobres tampoco entren, ¿verdad? No sé, piénselo poquito. Pero la idea es, si ellos, que en el estima de la sociedad eran los más bendecidos, no pueden entrar, nadie podría entrar. En el sentido en que cuando se veía a alguien rico, se pensaba que era porque había sido alguien bendecido. Y permítame, Dani, ampliar eso que ahorita acabas de decir, porque en gran parte el pensamiento judío tenía razón. Es decir, hermanos, usted va al libro de Proverbios, empieza a leer el libro de Proverbios, empieza a ver la sabiduría que nos dice acerca de los amigos, la sabiduría que nos dice acerca del manejo del dinero, acerca de ser aval, acerca de la inversión, del trabajo arduo. Y si usted sigue los principios del libro de Proverbios,
Usted puede esperar que le vaya bien, porque son principios de sabiduría donde seguramente le van a dar éxito en el trabajo que usted desenvuelva. Sí, de verdad, véalo, va a notar los principios de Proverbios y usted va a darse cuenta y decir, mira, yo estaba fallando en esto. Y le va a dar consejos de mucha sabiduría. De hecho, Proverbios 3:16, por ejemplo, dice, largura de días está en su mano derecha, hablando de la sabiduría, en su izquierda riquezas y honra. Si usted sigue la sabiduría de Dios, puede esperar en una gran medida que le vaya mejor económicamente. Así que cuando un judío veía a otro judío que le estaba yendo bien, la idea que estaba comunicando es, este hombre está siguiendo a Dios, este hombre está siguiendo los principios de Dios y por eso Dios lo está bendiciendo. Así que por eso este hombre es usado como un ejemplo de nuestro Señor y le dice, si Él no pudo entrar, todos ustedes menos. Es imposible. Ahí nos dice en el versículo 26 que los discípulos se asombraban. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera eran ricos. Entonces, si Él no pudo entrar, en el pensamiento de los discípulos podía estar la mente, pues yo mucho menos. Pero ¿qué dice el Señor? Versículo 26, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cualquiera que quiera entrar en el reino de Dios debe ser como un niño, veíamos la semana pasada. ¿Y qué significa ser niño? Que tú no te puedes salvar a ti mismo, que tú no puedes hacer nada por tu salvación, que reconoces tu incapacidad, tu bancarrota y a la misma vez confías en la completa suficiencia de Dios para salvarte. Para usted, para mí, es imposible salvarnos. Aquí lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, pero no es imposible para Dios. Él ha dado a su Hijo para que por medio de Él tengamos vida. Y si cualquiera de nosotros viene en arrepentimiento a nuestro Señor y le dice, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname de mi maldad, recibo el regalo de tu Hijo, Dios puede salvar a esa persona. Y si usted lo hace en ese momento, Dios le salva y usted comienza una nueva vida con Él. Y hasta aquí esta enseñanza nos deja rendidos delante de Cristo. No podemos hacer nada, Señor. Si aquel rico honorable no pudo, mucho menos nosotros. Ayúdanos, somos como niños. Pero entonces viene el apóstol Pedro con unas palabras que nos van a dejar pensando un poquito. Y ahí es donde vamos a ver por último la recompensa de seguir a Cristo. Versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro, qué pretencioso es, ¿verdad? Pareciera que hubiese dicho, mira, Señor, aquel no pudo, pero yo sí dejé todo, Señor. Entonces, yo sí me merezco ese tesoro porque yo sí lo dejé todo, yo sí te estoy siguiendo a ti. Y lo interesante es que el Señor no se pone a reprender a Pedro y decir, Pedro, no entendiste el asunto, ¿verdad? No, el Señor no hace eso, pero el Señor le dice, sí, Pedro, y mira lo que va a suceder contigo. Versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer, hijos, tierra por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. La historia en el libro de Hechos, mi experiencia personal en iglesias de sana doctrina, hermanos que se aman, me ha dejado ver que esta promesa es una realidad. Entre hermanos encuentras a personas que son tan cercanas como tu familia de sangre. Y algunas veces, algunos de ustedes han comentado que se han sentido mucho más cercanos a la familia de la fe que a la propia familia de sangre. Yo recuerdo cuando estuvimos en La Paz y estábamos en el hospital ahí con nuestra hija
una situación ahí medio alarmante para nosotros y no teníamos dónde quedarnos, no sabíamos si nos íbamos a regresar acá y todo. Y conocí a un pastor por espacio de 30 minutos, platiqué con él. Cuando fuimos a la iglesia, hablamos como 30 minutos y todo. Y lo volví a encontrar el siguiente día y le dije, no, pues es que estamos con nuestra hija aquí. ¿Y qué vas a hacer, hermano? Y ya le dije, pues quizá voy a ver si puedo ir a un hotel o algo. Y me dijo, no necesitas eso. No necesitas, hoy te consigo casa. Y yo me quedé, este hombre tengo 40, 50 minutos de conocerlo y me va a llevar a una casa. Y no solamente eso, hermanos, la casa estaba como a 4 cuadras y me entregó las llaves. Me dijo, aquí está, pueden disponer de la casa tanto tiempo como necesiten. Dejó comida, agua y todo lo necesario. Y me dijo, ahí está. Tenía 50 minutos de conocerle y donde no tenía casa, ahora tenía casa y mucho más bonita que donde estamos viviendo, ¿verdad? Casa enorme, muy preciosa. Y ¿cómo sucedió eso, hermanos? Pues yo sé que fue del Señor, pero en la fe puedes encontrar cosas así en momentos de necesidad. Así que cualquier cosa que dejes por Cristo, lo hayas multiplicado por 100 en la iglesia del Señor. Cabe añadir todavía que nos aguarda la recompensa eterna con Cristo que hay en su presencia. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:5, la esperanza no desilusiona. Nadie va a entrar al cielo y va a decir, ¿por esto sacrifiqué todo? No, hermanos, nadie va a entrar así, nadie se va a decepcionar de lo que va a ver en la presencia de Cristo. Miren, nos va a doler la quijada, de donde vamos a tener la boca abierta, todo lo que el Señor nos va a estar mostrando, parte de la herencia por haberle seguido. La esperanza no desilusiona. Y si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, es el mejor intercambio que podamos hacer aquí entre nosotros. Pero todo esto, hermanos, debemos de contestar a fondo la objeción de Pedro, ¿no? Pedro dijo, yo sí dejé todo. Y parecía que Pedro había ganado su salvación a través del mérito de su sacrificio. Pero nuestro Señor, ¿qué le dijo en el versículo 31? Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y le pido me tenga paciencia otros 2, 3 minutitos ya para terminar. ¿Qué se refiere a este dicho? Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, lo voy a ilustrar de esta manera. Una vez el médico familiar me mandó a hacer unos estudios de sangre en el seguro. Y cuando ya iba para allá se me hizo tarde. Entonces la gente a veces llega ahí desde las 6 de la mañana haciendo fila, poniendo los papeles y se van encimando los papeles en el mostrador, ¿verdad? Y cuando yo llegué, pues, ¿cómo estaba la pila? Una pila ahí de papeles enorme. Dije, no, pues yo creo que de aquí voy a salir como, no sé, a las 10 de la mañana, ya bien tarde. Y pongo el papel y otras 2, 3 personas ponen los papeles. Y bueno, llega el asistente y lo que normalmente se hace es voltear los papeles, ¿no? Y va sacando el que llegó primero. Pues el asistente agarró y fulanito, Carlos Samuel, váyanse formando. Acababa de llegar y fui uno de los primeros en que me tocó. ¿Fue mérito mío? No, todo dependió de la asistente. Y la idea detrás del dicho es esa. Pedro, no es tu mérito, no es lo que hayas dejado. Todo está en la bondad de Dios. Es el Dios bondadoso por medio de quien tú recibes todos estos regalos. Y si hay algo que representa un sacrificio para ti, la fuerza para dejar eso proviene de Dios mismo, para que Dios reciba la gloria en todo. Concluyendo, hemos visto 4 cosas acerca de seguir a Cristo. Hay un costo por seguir a Cristo. Hay obstáculos si queremos seguir a Cristo.
Hay una actitud apropiada frente al dinero para seguir a Cristo y hay una recompensa para seguir o por seguir a Cristo. Y por todo lo que hemos aprendido, hoy les quiero exhortar, hermanos, a que sigamos a Cristo. Cualquier sacrificio vale la pena por amor a Él. Sigamos a Cristo, cualquier sacrificio vale la pena por amor a Él. Oremos. Gracias, oh Señor, por hablarnos a través de su palabra. Señor, yo entiendo que nuestra sociedad, especialmente en Cabo San Lucas, es una sociedad trabajadora que busca traer un bienestar para la familia. Sé, Señor, que muchos de nosotros estamos buscando ello, Señor, estamos esforzándonos por ello en una manera íntegra, en una manera que no dañe ni afecte a los demás, en una manera que beneficie a los demás. Pero, Señor, estoy consciente de que el enemigo puede aprovechar esas ocasiones, puede aprovechar eso para traer orgullo y para poner obstáculos en la fe. Por favor, ayúdenos, oh Señor. Ayude a su iglesia, a cada uno de los que estamos aquí, para que lo material nunca sea un obstáculo, sino un motivo de agradecimiento, de darle honra y gloria a usted y de usar todo para su alabanza. Bendíganos, Señor, y síganos ayudando también a aprender de su palabra los principios, para que en la medida de lo posible podamos también nosotros crecer en lo económico y de esa manera igualmente ponerlo a su servicio, Señor. Gracias, Padre. Le damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.